Entonces, estamos aquí en el Consejo Regional Santiago y tengo el agrado de estar con Juan Gervas y Sergio Minuet en esta instancia, que es el Seminario Internacional sobre Atención Primaria, que ya partió durante la mañana y que va a seguir durante toda la tarde de hoy, martes 4, y cierra mañana, miércoles 5, como ahí a las 3 de la tarde. Y vamos a aprovechar entonces esta instancia para conversar con ustedes y nos gustaría tener su impresión respecto a algunos elementos de atención primaria. Así que yo aquí tengo mi torpedo y la primera pregunta es ¿qué propuestas, o tal vez cómo podríamos partir nosotros implementando políticas que permitieran fortalecer la atención primaria? Tal vez por dónde podríamos partir en que esto que yo les comentaba del eslogan de fortalecer la primaria se lleve a hechos concretos. ¿Por dónde ustedes han visto que se puede avanzar? Yo creo que el problema tiene que ver con, en cierta manera, la prioridad. La política, en el fondo, es un ejercicio de priorización, es decir, ¿qué hago en lugar de otra cosa? Y la base de la estrategia siempre es renunciar, es decir, hago algo en lugar de algo. El problema es que habitualmente, como muy bien has comentado al principio, cuando se habla de atención primaria son eslóganes que están bien de cara un poco a la prensa y a la población, pero luego no se llevan a cabo. Entonces, realmente yo creo que para que la atención primaria tenga el lugar que debe tener en un sistema sanitario, tiene que ser una prioridad. Y en ese sentido yo creo que Chile, al igual que muchos otros países de América e incluso también de nuestro país, tiene un problema de que no es una prioridad política. Lo has dicho tú en relación con los eslóganes, comparado con lo que era al principio. También en España ha pasado algo por el estilo. Tuvimos una reforma inicial que intentó de verdad, en cierta manera, reforzar la atención primaria dentro del país y llevamos cerca de 30 años de abandono. En ese sentido, yo creo que hay que intervenir en varias líneas. Una cuestión clave es qué peso le das en el equilibrio del sistema a lo que es la atención primaria y a lo que son los grandes centros hospitalarios, los grandes centros tecnológicos, e inevitablemente eso significa que buena parte de la inversión que va para hospitales, y que ustedes han hecho además esfuerzo en los últimos años muy importante en hospitales, tienen que ir para la atención primaria. Mientras eso no ocurra, realmente todo lo demás no dejan de ser palabras más o menos hermosas, ¿no? Y el segundo elemento tiene que ver con el aspecto formativo, y también en la formación. En su caso, al igual que en el nuestro, la atención primaria no es una prioridad dentro de lo que es el sistema educativo y el sistema universitario, donde se habla de atención primaria, pero realmente no se mentaliza a los estudiantes de que la atención primaria es un elemento esencial del sistema sanitario, y que es más, es posiblemente, como dijo Lane, el trabajo que necesita los mejores profesionales porque es el más complejo. Y en cambio los estudiantes tienen la idea contraria, que es lo que haces cuando no tienes otra opción. Y es mucho más interesante, con todos los respetos, una especialidad a lo mejor como urología o análisis clínicos antes que atención primaria, cuando la complejidad, la riqueza y la realización personal que aporta trabajar en atención primaria no lo tiene ninguna otra especialidad. De lo que se trataría sería de transformar lo que es una potencia, que lo es Chile, no es Madagascar. Algunos de mis alumnos proceden de países en los que hay un médico por 100.000 habitantes, en el que naturalmente las cuestiones son completamente distintas a las de Chile. Tiene Chile la capacidad de ofrecer una atención primaria, pero es una decisión política, en la que lo que tiene que primar es la equidad, la solidaridad, el compromiso. De lo que se trata es de comprender que se busca un egoísmo inteligente, en el que el beneficio de toda la población genera bienestar. Es decir, si yo quiero que la valla de mi casa y el jardín sea más baja, estilo las que veo en Australia, que a mí me gustan, tendré que emplear más dinero en atención primaria. Porque si no, tendré mi valla más alta, porque el bienestar social será muy bajo, habrá violencia. Así que es una inversión política, en la que claramente se opta por la equidad y la solidaridad. El segundo punto importante es vender atención primaria para todos, no para los pobres, sino para pobres y ricos. Las personas con posibilidades económicas también quieren ese médico de antiguo, el médico que soñamos todos, que venía por casa, que nos conocía,
que puede ocuparse de la abuela que empieza con el Alzheimer y al tiempo ve que la niña está empezando con la adolescencia y ese médico ha desaparecido. Y cuando ese médico desaparece, disminuye la salud de la población. Es decir, sistemas muy fragmentados como el de Estados Unidos, el más caro del mundo, es el que menos salud produce. Si los políticos son capaces de ver eso y no ver la atención primaria como muchas veces lo ven para pobres, hay futuro. Si la atención primaria la siguen viendo para pobres, que es un problema mundial, no es Chile, la atención primaria para pobres termina siendo una pobre atención primaria, en la que no hay quien reclame, quien exija las ausencias. Y por último, para rematar, un punto clave, sencillo, que ha salido en el seminario y en el debate virtual que le ha precedido 2 meses. La necesidad de que cada persona de la población tenga un médico de familia cuyo nombre conozca. Hablando en matemáticas, que haya una correspondencia biunívoca, de tal manera que el médico sepa quiénes son sus pacientes y los pacientes sepan quién es su médico. Porque esa responsabilidad es muy importante. Gran parte de los padeceres actuales son complejísimos. No es una simple tuberculosis, para decirlo así, o un simple cáncer. Es una tuberculosis en un paciente que tiene sida, pobreza, desempleo, paro, familia desestructurada, o es cáncer en un anciano que vive solo, que no tiene recursos. Los especialistas focales son extraordinarios y necesarios, pero alguien tiene que reunir todo, es el médico de familia. Les voy a devolver una pregunta, en el sentido de que cuánto afecta, primero vamos a partir con 2 elementos. Uno, el financiamiento, porque nosotros tenemos un financiamiento que es per cápita, pero que está muy subestimado, y que eso probablemente también termina afectando la cantidad de recursos que llegan a los consultorios. Tal vez si es que ustedes nos pudiesen dar como ejemplos de cómo se financia la atención primaria en distintos países. Y lo otro es el tema de la organización de la atención primaria, organización administrativa, política, porque nosotros acá también no dependemos del Ministerio de Salud, sino que es más bien local, tiene una organización que está relacionada con los municipios, que son como la forma orgánica más local que tenemos nosotros. Y eso hace que los municipios también tengan la posibilidad de manejar los recursos y las prioridades que se les da o no a la atención primaria. Hay unas políticas como generales que las da el Ministerio de Salud, pero no necesariamente son obligatorias de cumplir. Y por tanto tenemos atenciones primarias que pueden tener todo, incluso pueden tener tecnología dentro del consultorio, tecnología que a lo mejor uno esperaría en la atención secundaria, terciaria, pero existe, y otros consultorios que tienen con suerte escasos fármacos. Entonces, dentro de la experiencia que ustedes conocen, ¿cómo afecta esos 2 elementos? La captación aquí es deficiente y naturalmente se entra en un juego perverso, en el que yo hago como que te pago dinero y yo hago como que trabajo, pero la salud no mejora. Y eso es muy ineficiente, porque hay poco dinero, pero además se tira. Y lo segundo, se mide de manera muy equivocada. Por ejemplo, aquí no se mide la eficacia o efectividad de la atención primaria en que disminuyan las resistencias bacterianas, que es un problema mundial, que se va a convertir en más importante que el cáncer. Y sin embargo se ignora, se pretende medir la atención primaria por otras cuestiones. La atención primaria se tiene que medir por factores más globales, menos concretos. Y la segunda cuestión se refiere a la organización. La municipalización en sí mismo no es problema. Municipales son la atención que prestan en Finlandia y en Suecia y es extraordinaria. Tiene que ir acompañada de unos recursos y de un conocimiento que se imponga en ciertas formas. De manera que usted tiene libertad como municipio para hacer lo que quiera dentro de un orden en el que algunas metas se tienen que cumplir. Yo creo que es muy difícil cuando hablamos en general de términos como atención primaria, como modelo de salud pública y demás, establecer como un modelo estándar que además es el modelo de referencia para todo el mundo, porque cada país es totalmente distinto. Yo creo que en ese sentido tienes que empezar a trabajar a partir del contexto de tu propia realidad. Aún así, lo digo por un ejemplo, cuando se habla de porcentaje dedicado a gasto en salud,
una de las falacias que se utilizan en España, es decir, que por ejemplo en Inglaterra el porcentaje destinado a atención primaria es más bajo que en España. Pero claro, es que no se está contando que los profesionales de atención primaria en Reino Unido son independientes y no van incluidos dentro de ese presupuesto de gasto público total. En cualquier caso, yo creo que hay una serie de elementos que es importante tener en cuenta. Uno, que es muy importante precisamente por lo que estaba comentando Juan antes, de que tú tienes, evidentemente las dos son dos valores importantes, la equidad y la libertad, pero desde el punto de vista de un sistema sanitario, desde mi punto de vista es prioritaria la equidad sobre la libertad. En ese sentido me parece mucho más importante que todo Chile tenga un sistema sanitario digno y que tenga un sistema sanitario para ricos y para pobres, que tenga un sistema sanitario donde puedan elegir el proveedor que quieran, un 5% de la población. Y en ese sentido, sistemas de equidad se basan en que hay una redistribución de la riqueza a través del Estado. Eso se puede hacer mediante impuestos o se puede hacer mediante cotizaciones a la Seguridad Social. El primer caso es el ejemplo de Inglaterra o de España, el segundo es el ejemplo de Holanda. Cada uno tiene un modelo, pero lo que es importante es que haya redistribución. Y en segundo lugar, volvemos a lo de antes, evidentemente atención primaria tiene que tener un porcentaje que es variable dependiendo de cómo hagas las cuentas, pero que tiene que ser suficiente como para cubrir lo que es dar un buen servicio de atención primaria. ¿Qué es dar un buen servicio de atención primaria? Lo primero de todo, tener muy buenos profesionales. Mucho más que la tecnología. La tecnología no es tan importante. La tecnología y la atención primaria es el recurso humano, es la persona. Y en ese sentido, lo que tiene que tener es muy buenos especialistas en medicina familiar, muy buenos especialistas en enfermería, en nutrición, en lo que tenga el país en atención primaria. Y en segundo lugar, debe disponer, en cierta manera, de la tecnología indispensable para poder hacer bien el trabajo, pero insistiendo en que el 80% de los problemas de salud, y además eso hay estudios que lo demuestran reiteradamente desde hace 30 años, se basan exclusivamente en preguntar a la gente y tocarle. No necesitas grandes pruebas, no necesitas un TAC ni una resonancia para resolver problemas. El dinero que debe ir a atención primaria es el que permita, evidentemente, hacer eso, pero volviendo a insistir en la importancia de la redistribución. Y ahí, ya que hablaron sobre recurso humano, el elemento de formación tanto de pregrado como posgrado, porque en pregrado efectivamente creo que hay un problema de transmitir también a la población, que en algún minuto lo nombró Juan, de que probablemente se asocia atención primaria con atención básica, y una atención básica mal entendida. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer, uno, la educación que se le entrega a la población? De cómo acercamos la atención primaria a la educación, a lo mejor también básica, como colegios, porque eso se ha hecho, pero en elementos muy puntuales como la educación sexual, pero no que haya un vínculo constante. Cómo la educación de los profesionales de pregrado afecta sobre su valoración de la atención primaria, y también cómo la formación de posgrado en medicina familiar o en atención primaria también puede favorecer que haya más profesionales, como que dependiendo también de cuántas competencias se les entregue y cuál sea el perfil que ellos sienten que van a salir. Es que te iba a robar la idea, te iba a robar la idea. No, Es que la digas tú. no, sí. O sea, realmente cuando estamos hablando de atención primaria estamos hablando de servicios que se llevan hasta el último pueblo y lugar, a la última persona. Es lo que llamamos tecnología dispersa, pero entendiendo por tecnología también el profesional. Por ejemplo, para tenerlo claro, los profesionales de atención primaria tienen que dominar los distintos idiomas que hay en un país. Y temporalmente se puede admitir, como en Suecia, que si va un médico español durante 6 meses atienda en inglés, pero inmediatamente o aprende sueco o pierde el trabajo. Resulta inadmisible que se esté atendiendo a poblaciones que hablan con dificultades español en una lengua que no... Eso no es atención primaria. Esa cuestión es clave. La siguiente cuestión de cómo atraemos en los estudios, hay que cambiar profundamente el sistema educativo, pero eso es difícil. Las propuestas que se hacen en España para mejorar lo que llamamos el ascensor social, porque en España mi posición social se puede medir por los apellidos de mi tatarabuelo. Así que los apellidos de mi tatarabuelo determinan en aproximadamente un 30 o un 40% la posición social que voy a tener yo. Eso solo se arregla con dos cuestiones. Una es con una excelente educación preescolar, de 3 a 6 años, y con una excelente atención primaria. Si usted no quiere perder
los genios y premios Nobel que hay en los barrios marginales de Santiago, tendrá que hacer eso, y si no, los seguirá perdiendo, lo cual para el país es un lujo. Mi pregunta muchas veces a los estudiantes que vienen de países muy pobres es si sus dirigentes son de un país pobre o de un país tonto, porque si son pobres solo tienen remedio, pero si no comprenden las soluciones no tienen remedio. Así que Chile tendría que preguntarse a qué grupo pertenece, o si pertenece a los dos. Yo creo que además hay un problema que es, las palabras, esta mañana lo estábamos discutiendo también en el seminario, determinan un montón de construcciones de la realidad, ¿no? Porque las traemos a través de las palabras. Entonces, en general, las sociedades modernas tienden a privilegiar y a valorar todos los términos relacionados con la tecnología, con el avance de cualquier ámbito del conocimiento, y a menospreciar lo primario, lo elemental. Y en ese sentido también esta mañana comentábamos que realmente gran parte de nuestro desarrollo en las diferentes modalidades de inteligencia como seres humanos las desarrollamos en las etapas más incipientes de la vida, entre los 0 y los 4 años. Y en cambio en esa etapa habitualmente todos los sistemas del mundo ignoran esa etapa y lo dejan un poco al albur de la buena o mala suerte que tengas con tus padres. Y de la misma manera que pasa con eso y se considera que la educación primaria es como de segunda categoría con respecto a la secundaria y con tercera categoría con respecto a la universitaria, pasa en el caso de la atención primaria con respecto al hospital. Lo que hace un sistema sanitario realmente bueno no es tener una gran unidad de trasplantes de células del islote de páncreas, sino realmente lo que hace a un buen sistema sanitario es tener una buena atención primaria. En ese sentido, esta mañana comentaba Juan el ejemplo, por ejemplo, de Australia, donde a los estudiantes de la carrera de medicina, desde el primer momento se les asigna un médico general para que conozcan la realidad y vayan a una zona rural a conocer también la realidad del mundo rural. Si no estás expuesto, si no te impregnas de lo que es la atención primaria, de lo que es la ruralidad, de lo que es las zonas de los suburbios de las grandes ciudades, es imposible que luego tú tengas sensibilidad hacia ello y aprecio hacia el trabajo que se hace en esos lugares. Entonces, en esa parte también es un aspecto imprescindible. Y la última pregunta, ¿qué rol podría contribuir políticas de recurso humano tanto en el ámbito económico como, por ejemplo, dar algún tipo de beneficio a los médicos que se desempeñan en la atención primaria, sea beneficio en términos de una mayor remuneración y o que tenga que ver con mayores posibilidades de capacitación continua? ¿Ustedes ven que ese tipo de políticas sean útiles también para atraer recursos humanos? Tú. Bien, yo creo que es un tema muy controvertido, ¿no? La cuestión de si todo al final va a depender exclusivamente de cuestiones económicas. Yo creo que evidentemente el dinero influye. Una de las cosas que yo creo que influyó mucho en España en una mejora de la situación en atención primaria fueron dos hechos. Que la forma de especializarse como médico de familia era exactamente igual que la que necesitas para cardiólogo o para cirujano plástico, y por lo tanto tenías que pasar, por así decirlo, por los mismos niveles de exigencia, no era como una formación para los que no eran muy listos. Y el segundo elemento importante es que la retribución de un médico de atención primaria es similar a la de un especialista, más o menos. Puede haber alguna diferencia, pero más o menos es igual. Lógicamente, para determinados territorios, que también lo hemos discutido esta mañana, donde nadie quiere ir o donde es muy difícil encontrar, bien porque están muy aislados, porque son muy aburridos o porque son muy peligrosos, hay que buscar alguna fórmula para conseguir atraer médicos y enfermeras y otros profesionales de la salud suficientemente cualificados para atenderlo. En Estados Unidos, de hecho, hay algunas facultades que lo que están haciendo es formar a médicos de atención primaria con el requisito de que sean miembros de la propia comunidad, para que se queden en la propia comunidad. Es difícil el problema, pero desde luego yo creo que es un punto crítico, y en ese sentido no solamente basta con el dinero, hay que buscar otras fórmulas, y una de las fórmulas imprescindibles es que socialmente esté prestigiado y reconocido y valorado el trabajo en atención primaria. Lo que nos remueve a los médicos es la curación del paciente, es la mejora del paciente, es el acompañamiento del paciente. De las cosas más satisfactorias, aunque pueda parecer mentira a un lego, es acompañar a bien morir a domicilio. Produce una satisfacción en el médico increíble, aunque pueda verse desde fuera como un fracaso.
Sin embargo, el compromiso, la complejidad, la adaptación al paciente, al medio, a la familia, hace que sea enormemente satisfactorio. Los estudios demuestran que los médicos generales, los médicos de familia, cuantas más responsabilidades tienen, más se sienten satisfechos. Así que el que atiende embarazos, el que pone DIUs, el que atiende a terminales, el que hace cirugía menor, el que tiene ecografía, el que va a los domicilios, el que tiene pacientes complejos, es el que se siente más satisfecho contra lo que la gente pueda parecer, en el sentido de cuanto menos complejo. Y eso también es lo que atrae a los estudiantes. Los estudiantes en atención primaria muchísimas veces comprueban que no hay un reto intelectual, no hay un reto académico, no hay publicaciones, no hay investigación, no hay movimiento, no hay inquietud, no hay nada parecido a lo que en el seminario ofrecemos. Cuando usted se lo ofrece al estudiante, compite perfectamente con unidades de trasplante, porque cada una tiene su atractivo, pero muchísimos médicos lo que les ha llevado a serlo es su compromiso con la comunidad, con las personas, con el sufrimiento, con el dolor, y en ello encuentran algo que otros no encuentran. Nosotros, los profesionales, en ese sentido somos anormales. Donde los demás llorarían, nosotros sentimos capacidad de respuesta. Y eso atrae al estudiante si se lo ofrecemos. Muchas veces no se ofrece. Y ya no tengo preguntas, solo les voy a solicitar como alguna reflexión que ustedes hayan hecho tanto del debate que se generó previo como el debate que ya han tenido durante la mañana. Así como tú comentaste, Juan, el hecho de la importancia de que toda persona y toda familia tenga un médico asignado, que no se cambie en el tiempo. ¿Alguna otra reflexión que ustedes crean que sea como importante enfatizar? El seminario en último término ha sido de investigación de servicios. Y es muy importante. Usted puede tener el mejor sistema del mundo, los mejores profesionales del mundo, si no los despliega adecuadamente en el territorio, le sobran. Así que se necesita también formación e inteligencia en investigación de servicios, en cómo distribuir los recursos de manera que respondan a las necesidades. Y ese es un reto en el mundo entero, donde muchísimas veces los políticos hacen preguntas honradas y no tenemos respuestas porque no hay estudios. Creo que vale la pena que profundicen en este campo que hemos abierto. Perfecto. Yo acabaría un poco como hemos acabado en la mañana, haciendo una reflexión sobre una metáfora que sobrevuela todo el seminario, que es una metáfora que en cierta manera formularon un matemático y un ingeniero, que es la diferencia entre mapas y territorios, en el sentido de que no es exactamente lo mismo y muchas veces tendemos a confundirlo. Pongo un ejemplo, hay una tendencia cada vez mayor en cualquier tipo de sistema sanitario y especialmente en el mundo hospitalario, en que lo que determina la realidad es el mapa. El mapa me refiero a lo que dice la ciencia con respecto a algo, de tal manera que puede ser un protocolo, puede ser una guía, puede ser cualquier tipo de modelo teórico que a lo mejor está basado en evidencias científicas, pero que eso es lo que establece lo que es la realidad, de tal manera que llega al paciente y como no cumple ninguno de los criterios, por ejemplo, un dolor determinado, un dolor lumbar, le hemos hecho esto, esto, esto y esto, que es lo que dice el protocolo, y como no tiene nada, usted no tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada? Él sigue teniendo un dolor, ese dolor lo tiene, a lo mejor es un dolor que es un dolor fingido, no digo yo que no, pero tiene un dolor. Entonces, no confundir nunca entre el mapa y el territorio yo creo que es importante, y tener muy en cuenta que el territorio es el territorio del sufrimiento humano, como decía Jonah Heath, es la base en la que nosotros nos tenemos que centrar, es decir, es en la persona y es en lo que sufre cada persona con respecto a las situaciones en las que está viviendo, y el mapa simplemente es una ayuda. Perfecto. Así que muchas gracias, Juan, Sergio, y adelante a continuar con el seminario. Un placer, muchísimas gracias. Vámonos porque empezamos. La hora. Claro, empezamos a 6:55.